Luna de margarita es como tu luz, como tu voz y como tu amor. Yo leo porque mi vida sería muy pobre si yo no leo. Yo leo porque para mí leer es una forma de salvación en una sociedad a la que no termino por aceptar y además la lectura es un encuentro no solo con el conocimiento, sino con la dificultad del hombre o la posibilidad generalmente limitada de ser libre. Literatura y libertad para mí son términos casi sinónimos, porque desde muy temprano, y tal vez por la influencia paterna, mi padre era médico, en los últimos años hizo psiquiatría, se dedicó a la psiquiatría, médico en la UCB de la Escuela Vargas, y las siestas eran comentando libros, los almuerzos era un interrogatorio sobre capitales del mundo, sobre personajes históricos, y el primer contacto con el mundo griego antiguo, que me parece extraordinario, la tuve yo de pantalones cortos en una mecedora oyendo a mi padre hablar de Pericles. Cuando yo de adolescente voy a la biblioteca pública, a la Biblioteca Nacional de Caracas, y yo no sé por qué o con qué orientación yo escojo La montaña mágica de Thomas Mann, ya siendo muy joven, ¿no? Y yo encuentro que esa biblioteca extraordinaria, que era como un palacio, un recinto tan poco concurrido, pero al mismo tiempo de tanto silencio, porque yo creo que, y no es una frase mía, sino una frase ya casi de uso corriente, que las grandes transformaciones del hombre se dan en el silencio y la soledad. Cuando yo empiezo a encontrar unos personajes que se tratan con un respeto, donde hay un elemento que es la enfermedad, que siempre me llama la atención en la literatura. Yo encontré en la lectura a una cantidad de lo que yo llamaría socias, ¿no? Eran los otros, eran los alter ego, de personajes que están condenados al olvido, a la vida difícil, al hambre, al desconocimiento, y después vendrán otras generaciones, después de todo el hambre que pasaban, ya sean como artistas, sus dibujos serán valuados, sus pinturas, o literatos que resultaban un escándalo, y habían otros oportunistas del momento que eran premiados, que eran publicados, que eran halagados. Para mí, la lectura me ha hecho más libre, porque me ha permitido deslastrarme de cantidad de limitantes. Y mientras creo yo, más claro se está en el análisis de uno mismo y de la sociedad en la que está inmerso, uno va a tener problemas. Si tú quieres dar una opinión que no va con la de la masa, vas a tener problemas a niveles más domésticos. En una familia donde tú eres artista, como fue en mi caso, yo era un bicho raro y lo sigo siendo. Afortunadamente no me causa ninguna molestia. Un libro a nivel de ensayo o de estudio investigativo que me derrumba un estereotipo, una manera de pensar que tan eficientemente me la demuestran, su error, su falsedad, su equivocación, que me permite ser militante de esas convicciones, o sea, de esos conocimientos que se van a transformar en convicciones.
donde va a regir mi vida y donde me va a permitir ser más audaz. Mi psicoanálisis comenzó en México y terminó en San Cristóbal. No digo que terminó, eso nunca termina, pero me permitió explorarme internamente, porque un hombre debe luchar por conocerse a sí mismo y su vida no le va a alcanzar para llegar a eso, pero explorarse. Y yo creo que Freud fue una figura notable, transformadora y revolucionaria en el mejor sentido de la palabra. Su literatura, sus investigaciones, su gran amor por el arte, al considerar realmente uno de los elementos más importantes para entender la mente humana, para entender los procesos que a veces no podían explicar científicamente, porque no solo me interesaba la literatura en cuanto a ficción o narración, novela, cuento, sino el conocimiento filosófico, los avances del conocimiento científico, y realmente mi vida ha tenido mucho que ver, pero yo había un momento en que sentía vergüenza, porque decía, yo no quiero ser el tipo intelectual que solo se encierra en los libros, yo tengo que ser competente para la vida, y yo he sido barrendero, yo barría aquí, yo recogía perros muertos, yo he trabajado en oficios más disímiles, que han sido un poco la vergüenza de mi familia, porque mi abuelo era un personaje, un ganadero connotado, Francisco García Camacho, un hombre de una gran honestidad, y mucha de mi familia, o de los allegados a mi familia, cuando me veían con un bote de basura al hombro, no lo podían creer. Yo, por voluntad propia, habiendo en mi familia, estoy hablando de la época más reciente, un chofer, yo me mudé al 23 de enero, compré el rancho de un barrendero del Consejo Municipal, porque dije, tengo que aprender de ellos. Fui como el hombre más humilde, haciendo masajes y cortando cabello, y aprendí muchas cosas. Desde luego que felicidad ha sido Thomas Mann, indudablemente, por su densidad, por su profundidad, por su prosa elegante, que no sacrifica o no paga con elegancia la falta de realismo y de crudeza, ¿sí? De felicidad, indudablemente, fíjate que tengo una cantidad que me están tocando la puerta y me van a tirar de las orejas, que no digan, ¿no? Mira, actualmente hay un libro que yo tenía como en reserva, que es 1984. Me ha llenado de felicidad porque me ha descrito una situación política, se podría decir que es como, yo no diría ficción política, pero es algo que se está convirtiendo, dado el momento político, de un realismo, de una vigencia, que cuando un autor es lúcido de una manera tan extraordinaria como lo es Orwell, me dio felicidad, porque me dijo verdades que yo estoy viviendo día a día. Felicidad me ha proporcionado el misterio de un cuento de Guillermo Meneses que se llama La mano sobre el muro, que lo recomiendo a todo el mundo. Me ha producido felicidad, indudablemente, la hermosa novela de Margarita Yourcenar, Memorias de Adriano, donde habla, no sé si es el epígrafe o es el comienzo, de un emperador como fue Adriano, tan amante de las artes, y un hombre de gran personalidad, un gran gobernante, cuando él desnuda el poder con toda su mezcla de crueldad y luminosidad, cuando dice, quiero entrar en la muerte con los ojos abiertos. El hecho de que una mujer como Margarita Yourcenar haya tomado el papel de un hombre, y de un hombre de poder en el mundo antiguo, me parece una proeza extraordinaria, por su densidad, por su elegancia, pero también por su
justeza, por no caer en la retórica ni en una especie de artificio. Sartre me produjo la felicidad o la puerta abierta al existencialismo, que es una de las escuelas, aunque la palabra escuela yo creo que les ofendería mucho, digamos, de los movimientos filosóficos más extraordinarios, no solo por ser de posguerra, sino por su desnudez en cuanto al enfoque del hombre. Ese hombre que sabe que Dios ha muerto y que Él está, Él es una figura finita, vive en un presente y tiene que decidir. Y tiene que decidir desde que se levanta hasta que se acuesta, y que él tiene que ser responsable. Sartre con su novela Las moscas, hay otras novelas también que leí de él, en este momento no me acuerdo, y hasta cierto punto también me impresionó mucho un libro de él que se llama Saint-René, que es un estudio que se hace sobre un escritor homosexual que se llama, porque no ha muerto, Jean Genet, y es un libro bastante voluminoso donde él describe a un personaje que realmente para mí en niveles de literatura se ha atrevido a romper una serie de esquemas tremendos, porque ha sido delincuente, porque describe su vida sexual. Y lo leo en una etapa de mi vida donde hay cantidad de cosas que yo no me imaginaba que podían ser temas tratados con tal desparpajo, ¿sí? Felicidad me ha dado El viejo y el mar de Hemingway, porque refleja que un hombre puede ser viejo, pero eso no quiere decir que está vencido. Lo lamentable con Hemingway es que él traicionó una de las frases que yo daba en clase siempre. Hemingway decía que un hombre puede ser destruido, pero jamás vencido. Y Hemingway no se contenta con suicidarse, sino que lo hace con una escopeta. Dejé de creer en Hemingway, pero me dejó la esperanza, que no es una esperanza, es un presente, de ese viejo que prueba que en un combate tan desigual en fuerza, con un pez desesperado por salvar su vida, redescubre su potencial, restablece, ilustra su dignidad. Y yo creo que la dignidad también se pone a prueba en la vejez. En un país de jóvenes, los viejos somos seres mal geniados, seres chochos y maniáticos, seres a los cuales les puede costar sentarse al lado de la buceta porque probablemente están miados o huelen mal, o seres que tienen mentalidades demasiado retrógradas. Felicidad me da, aunque con esto tendría que enlazar con la tristeza, la última narración de Carson McCullers, una escritora norteamericana, que realmente me ha asombrado, una mujer muy valerosa, ¿verdad?, que escribe una narración que la terminé de leer hace 2 días y todavía casi lloro de lamentar el profundo sentimiento a mi edad de, después de haber leído tanto, haberla terminado de leer, porque para mí refleja unos personajes tan poéticos, especialmente uno, y donde está presente que en algún ser humano puede haber algo virgen todavía. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz y como tu amor.
A mí hay un autor chileno que me gusta mucho, que es José Donoso. El escrito El obsceno pájaro de la noche, El lugar sin límites. Escribió un libro de cuentos que se llama Este domingo. Leí una novela de Mario Vargas Llosa que se llama La historia de Maita, que me pareció muy interesante, no solo en cuanto al tema, como la estructura, el manejo de romper esa construcción que hace argumental e irla deshaciendo, ¿no? Digamos, esclavo de un profesor que tuve en la central en Introducción a la Filosofía, que se llama Eduardo Vázquez. Es un tema que me obsesiona. Michel Foucault es uno de mis filósofos preferidos, porque realmente también me ayudó a pisar tierra y a aceptar esa relación de poder que es inevitable entre los seres humanos, aún en las relaciones aparentemente más inocentes. Porque me gustó siempre más la prosa, y cuando descubrí que había prosa poética fue la liberación, ¿no? Realmente. Y hay un autor que me parece extraordinario, griego, Constantín Cavafis, con su hermoso poema Ítaca, con el que a veces comienzo mis talleres, porque digo que un taller de dibujo es una aventura, es un viaje, donde habrán tempestades, habrán puertos llenos de promesas y habrán destinos importantes. Entonces, ¿qué pasa? Me conmovió mucho Cavafis por esa especie de enlace entre aquel pasado extraordinario, griego, antiguo, y ese mundo moderno de un hombre que probablemente fue también un gran solitario, un gran incomprendido, ¿no? Me gustó mucho una novela de Violeta Leduc, La Bastarda, y me gustó más todavía por su novedad, me gustó la novela El Astrágalo. El astrágalo es un hueso del pie que se fractura una mujer que escapa de una cárcel. Eran los años 60 o 70 cuando empiezan en Francia a celebrarse hasta cierto punto la literatura de gente que había sido delincuente. Albertine Sarrazin fue una delincuente, una ladrona, y de repente se pone a escribir y gana un premio, y esa literatura de esos personajes que rompen esquemas que no son los tradicionales figuras celebradas por los salones literarios o por los premios, me abrió una puerta. Y luego tantos filósofos que han tratado de liberar al hombre, de que acepte su condición de orfandad, de que él tiene que buscar dentro de una finitud y en su relación con los demás hombres también una especie de dignidad y al mismo tiempo solidaridad y lucidez, de una justicia que nunca va a terminar de llegar. Hay un libro extraordinario de Paul Gauguin que se llama Oviri, Memorias de un salvaje, donde él anota como una especie de diario sus experiencias con la población primitiva en una de esas islas del Pacífico, ¿no? Y es un hombre que narra con mucho respeto, ¿no?, la condición del hombre primitivo, y resalta su capacidad para admirar la belleza. Es un libro apasionante donde él es muy autocrítico, ¿no? Eso es muy valioso porque él, a la edad de 33 años, después de ser un pintor de domingo, como dicen los franceses, de esa gente que hace un cuadrito de vez en cuando y pinta un paisajito, y resulta que de repente, casado con una mujer muy religiosa, empleado de la banca, si no me equivoco, tira todo por la borda, deja a su familia y se va a Tahití, a una gran aventura. Había estado también en Panamá, y cuando ese hombre, que terminó en una condición paupérrima, en una de esas islas del Pacífico, con sífilis y todas esas cosas, ¿no? Pero reveló la gran crisis de la sociedad industrial europea, especialmente francesa, y cómo su coherencia enriquece y enaltece a un artista que va buscando una pureza
que probablemente sea un fantasma que nos persigue a todos los artistas, ese fantasma de la libertad, del entendimiento con los demás seres humanos, aun cuando hay anécdotas que relatan que desmienten esa posibilidad de pureza, ¿no? Yo creo que en mi caso la lectura en la vida de un artista y en mi caso personal es algo tan azaroso y sorprendente que da miedo. Mi vida muchas veces ha cambiado a raíz de la inspiración de haber leído un libro. Por supuesto que pongo por encima de todas las gentes que he conocido o he amado, que han cambiado mi vida, ¿no? Y hacia polos opuestos, si se quiere. Pero sí han habido libros, yo creo que de filosofía, que han cambiado mi actitud hacia el arte, ¿no? Yo últimamente he leído sobre budismo zen y me parece extraordinario, comparado con las religiones, ¿no? Sobre todo en las cuales hemos sido creados, o las conocidas o las que más tienen, vamos a llamarlo, fieles, adherentes. Cuando yo empecé a leer sobre el zen, particularmente, ese despojo, esa eliminación de apegos, esa búsqueda de una gran serenidad y una gran paz interna, producto de una gran lucidez por desapego, y esa también militancia en lo provisional del presente, en esa especie de rectitud y de ética tan fuerte, ese desinterés, ese no hacer las cosas para que me reconozcan o con un objetivo mercantilista, lo que fuera, indudablemente que le dio un giro, porque ¿qué pasa? Yo he escrito y he ganado menciones de honor, pero yo nunca me planteé ser escritor, porque dije voy a tener problemas con los que publiquen mis obras, o me van a querer cambiar el título, entonces eso como que es muy complicado. Además vivo en un país donde la gente casi no lee, y me deshice tranquilamente sin sufrimiento. Y cuando yo me di cuenta lo apasionado que era para mí dibujar, yo me di cuenta que yo podía escribir, dibujar, podía hacer otras cosas relacionadas con el arte, como cerámica que hice en una época, pero que yo tenía que entender que era cuando yo tenía un acúmulo de cosas que me decían, ya, vamos, es el momento, ya no será teatro, ya será cerámica, ya será una clase bien dada, porque una clase puede ser una obra de arte, establecer una conexión con un alumno donde yo lo lleve a unas encrucijadas, que logre crearle unos conflictos que lo llevan a sacudirse. Yo trabajé enseñando dibujo a drogadictos y malas conductas y aprendí mucho de ellos. Entonces yo dije, yo he dibujado, he actuado, he hecho muchas cosas en la vida, he lavado platos, he recogido perros muertos, he barrido calles, etcétera, etcétera, lo que ustedes ni se imaginan. Y resulta que me ha quedado una especie de aprendizaje en las cosas menos valoradas. Yo nunca he dibujado buscando premios, buscando que me compren el trabajo, porque yo no lo vendo. Dirá, ¿pero por qué hace usted eso entonces? Para tener la íntima satisfacción que le dije al mundo y al cosmos. Así te veo, este soy yo, mira cómo me duele, mira qué alegría me da, mira qué inconsciente logré que saliera y quedara allí. Bajé el telón y ya. Cuando quiera, no sé en qué tiempo volveré. Ahorita no tengo dinero para el papel ni para los lápices. Soy bibliotecario en el Ateneo, doy clases de oratoria y de dibujo, talleres, etcétera. Camino mucho, a veces me vengo a pie para los gordos, son 5 horas, 2 horas y media de ida. No tengo buen trato con los vecinos, estoy aterrado con lo que está haciendo este gobierno, que nunca pensé vivir y que me duele enormemente, ¿verdad? Y he empezado tal vez la etapa de la descreencia. Entonces, sin ser un libro de arte, aun cuando lo contempla, el Zen me ha permitido una base en lo provisorio. Es como que me coloque sobre un trampolín que pende, es como que me lleve a amar más el riesgo sin importar las consecuencias. Si he sobrevivido a los 73 años con tanto lío en que me he metido, con tantas
cosas que creo que he derrumbado y que no se me notan tal vez en la cara ni en los pelos, pero no soy un viejo amargado, oigo a los jóvenes, estimulo lo mejor de ellos, no aspiro a nada y me estoy educando para morir, que es la gran aventura. Si yo logro morir como pide Margarita Yourcenar a través de las palabras, no pide sino registra, si yo puedo morir, entrar en la muerte con los ojos bien abiertos, lo que equivale a una conciencia de lo vivido y que he tenido la conducción de mi vida siempre, aun cuando he abandonado la familia, no he procreado, no tengo una carrera terminada, yo puedo decir, esta aventura llega a su capítulo final. Y no voy a decir lo que dijo Frida Kahlo. Frida Kahlo escribió en su diario, espero alegremente la muerte, espero no regresar jamás. Diría, me salí con la mía. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo.